todos. En nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Lerma, agradecemos su participación en este primer ciclo de videoconferencias magistrales #UAM Lerma en casa. El día de hoy tenemos la participación del maestro Carlos Chávez con su conferencia Mecanismos de Participación Ciudadana, Institucionalizada y Políticas Públicas en México. Hago una breve semblanza de la trayectoria del maestro Carlos Chávez. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, adscrito al Departamento de Procesos Sociales. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable PRODEP, es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Fue hasta 2018 representante del sector académico, profesional, científico y cultural en el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión Intersecretarial de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Gobierno Federal y miembro cofundador de la Red de Estudios sobre Desempeño Asociativo. Sus líneas de investigación son gobernanza, sociedad civil, participación ciudadana, acción colectiva y procesos de democratización en América Latina. Es autor del libro Las organizaciones de la sociedad civil en México, junto con Pablo González, fue coordinador de los libros Sociedad Civil Rural en México y Acción Colectiva y Organizaciones Rurales en México. Bueno, demos entonces la palabra al maestro Carlos Chávez. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Para mí es una excelente oportunidad de dar a conocer un poquito más el trabajo que he desarrollado ya durante varios años como investigación. Y me congratulo de que la división, la UAM, la división, el departamento, estén organizando este tipo de eventos en una situación que rebasa por mucho a lo que está ocurriendo a nivel global. Entonces, es un gusto y aprecio mucho, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder presentar mi trabajo aquí. Quisiera preguntarles si se ve la pantalla, si pueden ver ustedes ver la presentación. Bueno, voy a tomar a lo más 35 minutos para plantear de manera somera lo que preparé. La presentación está dividida en 4 partes si en algún momento hay algo que clarificar o alguna cosa que quisieran plantear, con toda confianza, siéntanse con la libertad de interrumpirme. Si se fijan en el título, añadí una palabra en el título original de la conferencia porque me pareció al final que era importante añadir la palabra gobernanza como uno de los conceptos claves que le dan sustento teórico a lo que estoy planteando en este trabajo. La conferencia se llama Gobernanza, Mecanismos de Participación Ciudadana Institucionalizada y Políticas Públicas en México. Una buena parte de esta presentación deriva de trabajos que hemos venido realizando varios colegas, tanto dentro como fuera de la UAM. En particular, el seminario sobre gobernanza rural en México ha sido un espacio muy rico de intercambio, en donde hemos tenido la posibilidad de discutir sobre estos temas. Y más allá de eso, mi participación en el Consejo Técnico Consultivo de la Secretaría de la Comisión Intersecretarial de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil también ha sido un espacio en donde tuve la oportunidad de poder aprender un montón de cosas, trabajar un montón de cosas relacionadas con estos temas.
Bueno, Querido Carlos, nada sí, más que tu pantalla estaría bien que la diapositiva estuviera en pantalla en completa. modo presentación. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Buen día, aprovecho. Gracias, Mónica. Bueno, entonces, la primera parte de la presentación es una introducción muy breve sobre la idea de gobernanza. Gobernanza, democracia, participación ciudadana, apuntes sobre relaciones sociedad civil y Estado. Esta presentación la sitúo en una discusión que se ha dado a lo largo de los últimos 30, 40, incluso 50 años, en una serie en un planteamiento que se hace alrededor del cambio de modelo, del cambio de papel del Estado en el desarrollo de nuestras sociedades. Esta discusión se puede ver desde lo que se ha podido constatar, digamos, empíricamente y lo que ocurre como correlato académico sobre lo que ha ocurrido. El planteamiento de algunos autores como Lechner, Messner y algunos otros académicos que discuten el papel del Estado, Klaus Hofe, por ejemplo, en muchos sentidos se han planteado que nosotros hemos vivido un proceso de transformación desde finales de la década de los 40, en la época de la posguerra, en donde prevalecía un modelo estadocéntrico, hacia un modelo mercantilizado que se comenzó a desarrollar fuertemente a partir de la década de los 80, y después, con el cuestionamiento al consenso de Washington y otra serie de situaciones a nivel global, se habla que paulatinamente el Estado transita hacia un modelo de redes. No se puede plantear que estos modelos son sucesivos y que uno suplanta al otro de manera total, de manera absoluta. En muchos estados podemos ver procesos regresivos en muchos sentidos, pero para efectos analíticos se ha planteado que en la época actual una buena parte de los asuntos públicos de los cuales está el Estado obligado a atender, ya es imposible hacerlo a través de modelos estadocéntricos o modelos mercantilizados. Y el modelo de redes surge como una opción que plantea, que rediscute el papel del Estado en la atención de la problemática pública. La emergencia de la sociedad civil en los últimos 25, 30, 40 años, la llamada ola asociativa global, es parte probablemente de este proceso al surgir nuevos actores con capacidades muy distintas, con una característica no gubernamental que forman parte de un conglomerado de actores más complejo que participan en la atención de la problemática pública. Estos tres modelos, digamos, se diferencian desde un principio normativo en que el mercado es contractual, el Estado se basa en la legitimidad y el modelo de redes es complementario. El mercado tiene otras características, sus medios son precios, oferta y demanda, la resolución de conflictos se hace a través de regateo, los mecanismos y procesos internos en este modelo son generalmente centralizados, procedimientos, reglas, derecho, tiene una alta flexibilidad, hay un compromiso entre las partes bajo, un clima generalmente de sospecha y una influencia independiente. Por su parte, el modelo estadocéntrico está basado en la legitimidad, el establecimiento de rutinas, es un modelo administrativo con intercambios formalizados, con una flexibilidad baja, un compromiso entre las partes medio, un clima burocrático y con una influencia en donde las partes son mutuamente dependientes. Y finalmente el modelo de redes habla más de un principio normativo colaborativo o de complementación, es relacional, hay reciprocidad entre los actores que participan en la atención de los asuntos públicos, son mecanismos más inclusivos y transparentes con un nivel medio de flexibilidad, el compromiso entre las partes es alto, se buscan beneficios mutuos y hay un alto grado de interdependencia entre los actores.
Desde esta perspectiva, el planteamiento que hago es que la gobernanza es un modo de coordinación social. Este es el típico triángulo habermasiano en donde hay, digamos, tres grandes sectores, el Estado, el mercado y el social. Es un modo de coordinación o de orden social, tiene medios y mecanismos que se emplean para decidir, en donde se define qué decisiones se toman, cómo se distribuyen los recursos y cómo se coordinan o facilitan dichos procesos. Es importante esta nota que agrego aquí porque se entiende a la gobernanza desde esta perspectiva como un medio y no como un fin. Si quisiéramos encontrar un fin, digamos, en la literatura dentro de la ciencia política, el fin es la gobernabilidad democrática y el medio para alcanzar la gobernabilidad democrática es la gobernanza. Siempre hay mucha confusión entre los conceptos de gobernabilidad y gobernanza y, digamos, esta es una de las maneras más sencillas de diferenciar ambos conceptos. Gobernanza es un medio, gobernabilidad, particularmente un tipo específico de gobernabilidad, que es la democrática, es el fin. La definición operativa de gobernanza que vamos a utilizar, que utilizo para esta presentación, es que el concepto de gobernanza hace referencia de manera muy general a una nueva forma de coordinación social y o política. Más particularmente alude a una forma específica de gobierno, gestión y conducción en organizaciones, empresas, comunidades, estados, basada en la cooperación, la reciprocidad, la corresponsabilidad y la inclusión e involucramiento de todos o una parte de los actores estratégicos en un tema específico. Muy importante señalar que desde esta perspectiva, entonces, la gobernanza contemporánea o moderna se materializa en redes, estructuras o espacios. Es decir, esta vieja discusión sobre la gobernanza como un halo, como una estratosfera social en donde tenemos un punto de llegada, la dejamos un poco de un lado por una definición un poquito más pragmática. Y es, la gobernanza tiene un aterrizaje, tiene una cristalización en redes, estructuras o espacios en donde se discuten asuntos públicos entre actores gubernamentales y no gubernamentales. Estos actores no gubernamentales pueden ser organizaciones de la sociedad civil, académicos, universidades, un montón de stakeholders que participan materialmente en muchísimos de los temas con los que trabajamos todos nosotros. La segunda parte está orientada a hablar un poquito de la relación entre políticas públicas y participación ciudadana, particularmente en su carácter institucionalizado o formalizado. Vamos a hacer nada más unas cuantas referencias teóricas al respecto. Participación ciudadana es un concepto también muy manoseado en la ciencia política, en la sociología, en la antropología incluso, y tiene muchas acepciones. Aquí coloco 4 definiciones que me gustan de autores con los que he trabajado bastante y que son muy puntuales. Insunza dice que la participación ciudadana implica que miembros de una sociedad tomen parte de asuntos públicos, ya sea como individuos que portan sus propios intereses o como representantes de una colectividad. Ana Díaz plantea que el concepto de participación ciudadana incluye cualquier forma de acción colectiva, de reivindicación o de respuesta a las convocatorias formuladas desde el gobierno para incidir en las decisiones de política pública. Es decir, la participación ciudadana implica voluntad de incidencia. Olvera habla de un proceso a través del cual las preocupaciones, necesidades y valores de la ciudadanía que no detenta cargos ni funciones públicas son incorporados a la toma de decisiones de los asuntos públicos que le afectan. Y Alicia Sicardi dice que básicamente es compartir en alguna medida con los actores gubernamentales los procesos de toma de decisión. Esta idea de participación ciudadana se asocia claramente con la idea de gobernanza que mencionábamos anteriormente. La idea de la gobernanza moderna, de la gobernanza contemporánea, es una idea en donde se comprende que la participación ciudadana es un elemento fundamental para la atención de los distintos, muy diversos asuntos públicos que afectan a las sociedades contemporáneas. Esto reconocido, digamos, a nivel académico, tiene un correlato también en
normatividades o cuerpos de derecho a nivel internacional. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos está presente la idea de la participación. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos también está presente el derecho a la participación como un elemento inalienable de individuos y colectivos en nuestras sociedades. Voy a hacer 6 consideraciones sobre la participación ciudadana. Punto número 1. La participación ciudadana está presente prácticamente en todos los ámbitos y los sectores de la política pública. Desde temas, por ejemplo, como la promoción de la cultura y el arte, hasta temas relacionados con pesos y medidas, salud pública, agua, tema por tema. Hoy en día la participación ciudadana es un elemento que forma parte del conglomerado que atiende estos distintos asuntos públicos. Por cada asunto o necesidad pública hay actores ciudadanos o no gubernamentales interesados que participan cada vez más activamente. Estamos hablando de los llamados stakeholders en la literatura anglosajona. Tercer consideración, hay participación ciudadana institucionalizada y no institucionalizada. Movimientos sociales, protestas callejeras, manifestaciones espontáneas, juntas, observatorios ciudadanos tienen un importante papel en la construcción cotidiana de la democracia. Esta es la participación ciudadana no institucionalizada o no formalizada, digámoslo así. Pero también hay una serie de mecanismos que han planteado los estados y también se ha planteado a nivel internacional distintos mecanismos que promueven la participación ciudadana, el voto, distintos mecanismos de participación ciudadana como los presupuestos participativos, como las consultas, observatorios ciudadanos que están, digamos, formalizados. Hay observatorios ciudadanos no formalizados y observatorios ciudadanos sí formales. Sobre esto vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Y una serie de mecanismos que están incluso regulados por los marcos normativos, jurídico-normativos de los estados. Finalmente, la participación ciudadana institucionalizada puede ser de carácter coyuntural y no coyuntural. Es decir, hay mecanismos en las leyes, en las instituciones, al interior de los estados, en donde la participación ciudadana aparece, se promueve, digamos, la participación ciudadana con mecanismos de corte coyuntural, es decir, para la atención de asuntos específicos, concretos. Es aquí donde se trabaja mucho ciertos grados, ciertos picos de conflictividad social, y la no coyuntural, que son mecanismos mucho más perennes, mucho más permanentes, en donde se atienden asuntos regulares, digamos, de la política pública. También esto lo voy a ejemplificar más claramente con el caso mexicano. Existen 2 grandes tipos de procesos participativos. Esta es, digamos, una forma alternativa de ver la participación ciudadana. Los procesos de consulta y los procesos de involucramiento. Los primeros buscan producir decisiones mejor informadas o de validar y de priorizar opciones que han sido seleccionadas previamente. Se busca que aparezca se involucre, digamos, se consulte, haya al menos un diálogo, en algunos casos unidireccional, en algunos otros casos bidireccional, con distintos actores del sistema político y del sistema social. Estos mecanismos se emplean particularmente en las últimas fases del proceso de políticas públicas, sobre todo en formas, digamos, de evaluación y en algunos momentos en los mecanismos de rediseño de alguna política pública. Y emplean parámetros más cerrados de convocatoria. Los procesos de involucramiento, por su parte, aparecen mucho más en las primeras fases del ciclo de política pública. La agenda pública se convierte en agenda gubernamental y también, digamos, un poquito más en la parte del diseño. Desde esta perspectiva, hay 2 visiones que son divergentes de la participación ciudadana.
una visión tradicional de la participación ciudadana en donde se le ve a los ciudadanos como enemigos del Estado, muchas veces como incompetentes o ignorantes, en donde se observa mucho más a la democracia como representación, se apuesta por el consenso, pero sobre todo el consenso pasivo, no un consenso activo. El poder se ejerce más verticalmente y se decide unilateralmente cuándo consultar. No se consulta como sistema, sino se consulta selectivamente. Hay otra visión un poco más contemporánea, más moderna, digamos, de la participación ciudadana, que está relacionada con esta idea del involucramiento y se le ve a los ciudadanos como la razón del ser del Estado y son quienes mejor conocen los problemas y necesidades. En esta perspectiva, la democracia no es un juego de espectadores, se celebra la diversidad, se promueve el bien público y se negocia el bien público y se favorece la deliberación y el diálogo. Ana Díaz y otros colegas con los que hemos trabajado algunos de estos temas plantean que ha habido una evolución en la oferta de oportunidades de participación ciudadana. En un inicio, la participación ciudadana era muy restringida, eran reglamentos y normas de participación, lo más que había eran consejos consultivos, que tenían una base asociativa y carácter consultivo y un modelo más de corte gerencial. Esto ha ido mutando y se busca que haya una progresiva ampliación de la agenda hacia desarrollo, es decir, que la participación ciudadana se involucre en temas de desarrollo, planes estratégicos, protección ambiental, foros y agendas locales, temas de transparencia. Es importante señalar que algunos otros autores, Benjamín Arditi, por ejemplo, habla de esta ampliación, explica esta ampliación y esta profundización, digamos, de la participación ciudadana de corte más democrática, con tres, digamos, presiones. Una presión que viene desde arriba, una presión que viene desde abajo y una presión que viene desde afuera. La presión que viene desde arriba es un reconocimiento a que ha habido cambios en las estructuras de algunos gobiernos en distintos países del mundo, con burocracias un poquito más liberales, digámoslo así, o con una visión un poquito más progresista, que han buscado cambios normativos desde arriba para promover la participación ciudadana. También desde abajo ha habido una presión muy fuerte con colectivos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil por la amplificación de los espacios de participación ciudadana. Y desde afuera también ocurre, esto es muy notorio en el caso mexicano, porque con la firma de acuerdos internacionales, particularmente, por ejemplo, en temas ambientales, la COP21, la Conferencia de Río y una serie de instrumentos internacionales, obligaron, el Estado mexicano se comprometió a amplificar y mejorar cualitativamente hablando las ofertas de participación ciudadana en los temas ambientales. Entonces, aunque el Estado, en muchos casos, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, el Estado ni siquiera sabía bien qué había firmado y qué significaba operativa y materialmente la firma de estos acuerdos, pues en los hechos estos espacios estaban presentes en las leyes y en los reglamentos que habían firmado, que firmó el Estado mexicano. Entonces esto ha obligado no solo a la amplificación de la participación ciudadana institucionalizada, sino a la mejora, a la profundización democrática de esta participación. Habría desde esta perspectiva una tendencia hacia una toma de decisiones en temas más fuertes, digamos, ¿no? Presupuestos deliberativos, encuestas deliberativas, jurados ciudadanos, una amplificación en la agenda. Esto se puede ver también en esta otra diapositiva, que es la profundización de la participación. Lo que dice también mi colega Ana Díaz, una colega con quien hemos trabajado mucho del CIDE, es que al principio los mecanismos de participación ciudadana eran de información. Después estos se movieron un poco hacia la consulta. Después viene el diálogo. Después aparece ya una toma de decisiones en algunos mecanismos de participación ciudadana y ahora, por ejemplo, el INAI en algunos de sus sistemas de monitoreo está hablando, por ejemplo, de la cogestión de servicios públicos. Hay 5 dimensiones para diseñar la oferta participativa, que son importantes aspectos que hay que considerar.
que hay que tomar en cuenta. Uno, es el grado de profundidad. ¿Cuánto poder se debe de transferir? Extensión, ¿a quiénes convocar? A los expertos de un tema, al sector involucrado, es decir, a las organizaciones de la sociedad civil que participan en ese tema, a la ciudadanía en general. Es un dilema. ¿Qué formato? ¿Cuáles van a ser los modos de comunicación? ¿Cuáles consecuencias van a tener los acuerdos y las decisiones que se tomen en estos mecanismos? ¿Son vinculantes o no? ¿Y qué ámbitos van a tomar en cuenta? Los temas y momentos del ciclo de la política pública, etcétera. Estas son las 5 dimensiones. Son transferencia de poder, extensión, la decisión sobre quiénes deben participar, los grados de exclusión, el formato, distintas modalidades de comunicación, los resultados, las consecuencias de la participación, particularmente su carácter vinculante, y los ámbitos, ¿no? ¿Qué área de política pública y qué sector, digamos, de la política pública? Los mecanismos, según su profundidad de participación, están, digamos, aquí. Los mecanismos pueden ser divididos entre información, consulta, diálogo, toma de decisiones y cogestión. En los primeros están reuniones informativas, publicaciones, discusiones informales, buzones y cosas muy sencillas. En la consulta, pues ya hay consejos consultivos, reuniones con actores interesados, algunos grupos de enfoque, audiencias públicas. De diálogo son pues, mecanismos de diálogo, redes, encuestas deliberativas, y en toma de decisiones hay espacios de oportunidades, digamos, de delegación, procesos de rendición de cuentas, responsabilidad, y en la cogestión, asociaciones, partnerships, procesos colaborativos, acuerdos formales. ¿Qué funciones tienen estos distintos mecanismos? Unos, los de informativos, pues tienen concientizar, educar, intercambio de puntos de vista, informar, consulta, comunicación en 2 vías, discusión de costos, beneficios. En los de diálogo, exploración profunda de puntos de vista, deliberación, ¿no? Intercambios, digamos, ya mucho más profundos a nivel argumentativo. En el de toma de decisiones es compartir responsabilidades, centralizar decisiones, integración, resolución de conflictos, asignación de recursos, formular programas que reconozcan a la comunidad. Y los de cogestión, reconocimiento, gobernanza contemporánea, gobernanza colaborativa, más bien, hacer asignaciones complejas en un contexto de descentralización. Los tipos de mecanismos de participación ciudadana institucionalizada en las distintas fases de la política pública. Los de información están mucho más colocados a nivel de evaluación, los de consulta en evaluación, los de diálogo impactan diseño y evaluación, los de decisión, los 4 niveles, y los de cogestión, también los 4 niveles. Aquí hay una categoría extra que son los de control, como los observatorios. Estos esquemas nos permiten ver el bajo, digamos, graficado en el nivel, el impacto, el grado de impacto y la profundidad de la participación. Mientras más nos acercamos hacia la información y la educación, son de más bajo impacto, y de alto impacto son los que están más relacionados con temas de colaboración. Me voy a brincar y me voy a la parte 3 porque me estoy quedando sin tiempo. En México, la discusión comenzó a arrancar, ya, digamos, académicamente en 2011. Uno de los textos fundantes es este trabajo de Evia Vergara Lopa y Lara. Ellos hicieron una búsqueda de tipos de instancias públicas de deliberación y encontraron que había 409 espacios públicos de deliberación, instancias públicas de deliberación. Solamente en 130 de ellos había interacción entre actores gubernamentales y actores no gubernamentales. Los demás son puramente estatales, puramente sociales. Lo importante de este trabajo es que arrancó una discusión que ha venido creciendo, o que creció mucho entre 2011 y 2018 a nivel público. Apareció de entrada las metas los objetivos de desarrollo sostenible, y particularmente la meta 16.7, que busca garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades sociales, y la meta 17, que es la alianza para lograr objetivos. Dada esta discusión, lo que ocurría en México es que
desde principios de los 2000, en México comenzaron a aparecer distintos mecanismos, distintos espacios en donde participaba formalmente actores gubernamentales y no gubernamentales para atender aspectos de política pública. Como ya les había dicho, el sector ambiental fue uno de los sectores, es el sector, digamos, punta de lanza en este proceso, porque por la firma de los acuerdos internacionales. Pero sobre todo en la década del 2000 al 2010, los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada aparecieron como hongos en la administración pública federal, al punto que para 2015 era ya una necesidad muy importante que el gobierno federal, y lo empezamos a hacer muchos académicos y una serie de stakeholders en el sector, empezamos a hacer una fuerte presión para que el gobierno federal reconociera la importancia de este tema y comenzara a darle cierta estabilidad y cierta normalización. Producto, digamos, de esa presión y un poco del diálogo que se tuvo con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Gobernación, en 2017 se publicaron los lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en la administración pública federal. Estos lineamientos, aparecen en el párrafo de la derecha, se considera que son un insumo muy importante, pero bastante elemental, en la medida en que solamente colocan disposiciones muy generales y básicas sobre la manera en que se deben tipificar, cuantificar y manejar algunos de los aspectos operativos de los mecanismos de participación ciudadana. Esto implicó la necesidad de hacer un inventario. En los lineamientos, los mecanismos se dividen en mecanismos de consulta de decisión o de monitoreo. Me voy a brincar esta parte, si gustan luego les comparto los lineamientos, que está muy relacionado con los aspectos teóricos que discutíamos más arriba. Pero lo importante es que lo primero que tuvo que hacer finalmente el gobierno fue un inventario de mecanismos. Y para el año 2017 se encontraron que había 471 mecanismos solamente a nivel federal. Esta es una distinción de mecanismos entre, estos están divididos por ramo. Fíjense que el de medio ambiente y recursos naturales son los más numerosos, pero después vienen los que tienen que ver con temas de gobernación, relaciones exteriores y demás. Después, por tipos de mecanismo, los más numerosos son los consejos. Aparecen después los grupos de trabajo, mesas de diálogo, comités y demás. Es muy importante señalar que todos estos mecanismos forman parte de un documento normativo del gobierno federal. Es decir, están en leyes, en decretos o en algún instrumento jurídico que les da certeza jurídica. Es decir, el gobierno que venga tiene que obedecer la ley y tiene que poner a funcionar estos mecanismos. Esta es una gráfica de 2015 en donde se ve que por número de programas en donde participa la sociedad civil, es decir, que a través de los mecanismos participan organizaciones de la sociedad civil. Y en ejecución hay 70, evaluación 32, diseño 18 y presupuesto los menos. Estos son, para 2017, el número de programas que tenían, del total de programas que tenían reglas de operación en los que estaba presupuesta la sociedad, en los distintos tipos de reglamentos u otra normatividad en los que estaba presupuesta la participación de la sociedad civil. 41% tenía reglas de operación y otra normatividad, 59%. En esta gráfica están los números de organizaciones participantes en los mecanismos. Esta también es información de 2007 y se reporta que hubo 14,689 organizaciones participantes en estos distintos mecanismos. Y fíjense cómo ha habido una progresión de los mecanismos, del número de mecanismos de participación ciudadana institucionalizada, 2014, 399, 2015, 380 y 2016, 471. Lo curioso es, por ejemplo, que el número de participantes en estos mecanismos ha venido disminuyendo. Estos números, justamente, y viendo más a fondo todos estos números, desde siempre
muchos de los académicos que hemos estado trabajando con esta temática, pues hemos cuestionado en muchos sentidos la numerología gubernamental, sobre todo por cuestiones metodológicas en el tipo de cálculo, la forma de levantamiento también fue muy problemática y demás. Sin embargo, por lo pronto, en muchos sentidos, eso es con lo que se cuenta el día de hoy. El número total de mecanismos por tipo, por mucho, el mayor número son los de consulta, que es el 62.6%. Esto quiere decir que, viendo el referente teórico que discutíamos anteriormente, todavía, digamos, el nivel de progresión hacia mecanismos con carácter un poquito más vinculante, todavía es un tema bastante limitado. En muy pocos mecanismos hay procesos de ejecución y de cogestión prácticamente no encontramos ningún mecanismo. El porcentaje de mecanismos por entidad federativa, pues la Ciudad de México resalta con 32.8%, y varias de las entidades a nivel nacional tienen alguna participación un poquito más alta, como puede ser Quintana Roo, Baja California, Veracruz, pero están, digamos, muy repartidos, excepto a nivel de la Ciudad de México. Por entidades, por tipo de adscripción, estos mecanismos aparecen en muchos sentidos a nivel regional, a nivel nacional 35%, y ya por entidad federativa el 13%. Insisto, estos mecanismos, a pesar de que tienen en algunos sentidos carácter regional o carácter de entidad federativa, o incluso en algunos casos a nivel municipal, son mecanismos que están previstos en normatividad federal. Esto sigue siendo el informe de la Unidad de Desarrollo Político de Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. Y estos son por sector. Destaca medio ambiente, pero también hay algunas cosas en economía, en comunicaciones y transporte, en ciencia y tecnología, el CONACYT, el Consejo Consultivo del CONACYT, por ejemplo, aparece ahí y demás. Algunos datos finales. Una vez que se hizo el inventario, una vez que se terminó con el inventario, una parte de los lineamientos que comentaba obligan al gobierno federal a actualizar cada año ese inventario. En esa base de datos aparecen 329 mecanismos en 2018. 198 están en una ley, 50 de ellos en un acuerdo, 15 en un decreto, 2 en un instrumento internacional y 9 en un reglamento interior. Por tipo, 206 son de consulta, 38 de consulta y ejecución, 12 de consulta y monitoreo y 25 exclusivamente de ejecución. Y en su nivel de incidencia, 28 son de diálogo, 17 son de deliberación y 67 de opinión. En cuestiones de transparencia, 219 tienen página de internet, es decir, 120 no tienen página, perdón, 110 no tienen página de internet, cosa que es un problema. 301 tienen un plan de trabajo y solo 28 no. 319 existe algún tipo de mecanismo de seguimiento de acuerdos. En 249 se elabora un informe anual y en 230 se cuenta con algún tipo de evaluación del mecanismo, mientras que en 99 esto no se hace. Finalmente, a manera de conclusión, coloco 4 mitos y dilemas de la participación ciudadana a través de órganos de carácter consultivo con el objetivo un poco de motivar la discusión. El primer dilema es representación funcional versus representación territorial, el dilema de la legitimidad. Se dice en muchos sentidos que esta representación funcional que en términos reales efectúan estos mecanismos de participación ciudadana vienen a erosionar, vienen a limitar la representación territorial clásica fundada por los mecanismos de elección. El segundo dilema es inclusión contra efectividad, que también es un dilema de legitimidad. La gran pregunta siempre es, ¿cuántos invitados vamos a tener en la mesa? ¿Cuántos invitados es conveniente tener en la mesa en cada uno de los temas en que trabajan estos mecanismos para que esto no se convierta en un problema de efectividad? Por ejemplo, el mecanismo, el Consejo Consultivo de la Comisión de Pueblos Indios
tiene algo así como 180 delegados, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los consejos de la COFEPRIS tiene solamente 10 expertos. ¿Hasta qué punto inclusión contra efectividad es un asunto, es un dilema que también impacta estas decisiones? El dilema 3 es ¿hasta qué punto se debe rebasar el carácter consultivo yendo más hacia un carácter decisorio? Este es un dilema que le llamé el dilema de la autoridad pública, dado que nadie, los ciudadanos, la ciudadanía, no votó por la gente que participa en los mecanismos de participación ciudadana. ¿Hasta qué punto sería conveniente darles un carácter decisorio? Klaus Hofe habla de que estos mecanismos tienen un carácter, estos actores en general tienen un carácter paraconstitucional y paraparlamentario, y eso genera también un problema de autoridad pública. Y finalmente el dilema 4 es burocratización versus acción directa, es decir, hasta qué punto los mecanismos han permitido que se burocratice, se mediatice la acción de muchísimas organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, actores sociales que trabajan en muchos sentidos como movimientos sociales y que han sido mediatizados por estos procesos de burocratización. Le puse a este dilema el dilema de la incidencia ciudadana. Bueno, pues este es el panorama general de los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada en México al día de hoy. Hago un último apunte. Con la llegada del nuevo gobierno, este tema está completamente bloqueado. La 4T hasta ahora no contempla, ha sido muy reacia a una discusión sobre fortalecer, profundizar los mecanismos de participación ciudadana, a pesar de que estos están en leyes, a pesar de que estos están en instrumentos normativos que tiene que obedecer el gobierno. Entonces, ahí hay una discusión muy interesante en la actualidad. Y es muy interesante también, nada más te concluyo diciendo que este mapeo, digamos, y estos números que vemos a nivel federal tienen un correlato a nivel estatal y un correlato incluso a nivel municipal. Un par de datos nada más al respecto. Con algunos otros colegas estamos construyendo, participamos en un proyecto que se llama Atlas de la Gobernanza en México. Tenemos nosotros la numerología a nivel federal, pero a nivel estatal prácticamente no hay información. Con algunos colegas hicimos un rastreo nada más en el ámbito ambiental, como digamos proyecto piloto, y solamente a nivel ambiental, en el sector ambiental encontramos 213 mecanismos. Pero incluso, por ejemplo, a nivel municipal hemos encontrado unas cosas interesantísimas. Por ejemplo, hay consejos ciudadanos sobre cambio climático a nivel municipal. Y si uno se va tema por tema, aquí estamos hablando de una participación o al menos normativamente hablando, el deseo de una participación brutal. El cálculo que tenemos, que yo tengo a nivel federal es que hay cerca de entre 5,000 y 6,000 consejeros participando en todos estos mecanismos. Si nosotros extrapolamos, digamos, estos números a nivel estatal, estaríamos hablando de cerca de unos 250,000 ciudadanos participando en los mecanismos, y a nivel municipal esto rebasaría el 1,000,000 de ciudadanos participando en mecanismos de participación ciudadana institucionalizada. Entonces, como lo pueden ver, esta es una red de redes muy vasta, muy diversa, muy amplia, subutilizada en muchos sentidos, subdesarrollada en muchos sentidos, pero normada al menos. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos al maestro Carlos Chávez su valiosa participación en este foro. UAM Lerma, quédate en casa. Y los invitamos a hacer preguntas que va a responder el maestro. Les recordamos que se les va a entregar constancia de participación. Les pedimos sean tan amables a todos los participantes de anotar en el chat nombre completo y correo electrónico para hacerles llegar su constancia. Maestro Carlos, vemos si tenemos preguntas.
Sí, tenemos la primera pregunta de Mónica, de la doctora Mónica Benítez. ¿Qué sabemos del Lerma en cuanto a su participación ciudadana? En Lerma hay algunos mecanismos de participación ciudadana. El Estado de México ha avanzado, ha tratado de empezar a avanzar en la promoción de mecanismos de participación ciudadana, y esto también es un asunto también de corte político, un poco como contraposición o como contra estrategia al enorme poder que ha ganado Morena y que ha ganado la 4T a nivel ciudadano. Entonces, en Lerma hay mecanismos, por ejemplo, varios mecanismos relacionados con la cuenca del río Lerma. Hay especialistas trabajando análisis sobre el asunto hídrico con la cuenca del Lerma. Conozco también un par de mecanismos de promoción de las organizaciones de la sociedad civil a nivel municipal y a nivel estatal. Una de las cosas que es importante es que el gobierno del Estado de México soltó hace unos cuantos meses por primera vez un programa de financiamiento a programas a proyectos organizados, coordinados, proyectos de organizaciones de la sociedad civil, y uno de los mecanismos para la definición de esos mecanismos son estructuras de gobernanza. La respuesta en concreto es, hay poco, tenemos unos cuantos mecanismos existentes, pero yo creería que a nivel estatal y a nivel municipal la tendencia va a ser de crecimiento durante los siguientes años. Y creo que sería bueno darle seguimiento. Publiqué en la revista Cofactor, que es la revista del CONACYT estatal, un análisis sobre 4 mecanismos de participación ciudadana institucionalizada orientados a desarrollo social en el Estado de México. Dice Andrea Yamilé Salazar Pérez, ¿cuál es el panorama futuro de la participación ciudadana en México? Me parece que esa es una excelente pregunta, porque yo diría que es un problema, es un panorama de claroscuros. Los oscuros son que a nivel, como les decía, a nivel federal, hay una reticencia fuerte por parte de los gobiernos encabezados por la 4T, particularmente a nivel federal. La hipótesis es muy sencilla. Todo lo que venga de atrás, todo lo que se hizo atrás, hay una tendencia hacia oscurecerlo, hacia olvidarlo. ¿Por qué? Porque se está planteando una diferenciación política, una diferenciación electoral con el nuevo gobierno, cosa que es comprensible, es una estrategia política y yo no quiero entrar a la discusión al respecto. El problema está en que todos estos mecanismos están en leyes y forman parte de documentos normativos. Entonces, el gobierno tiene que obedecer la ley. Sabemos que uno de los problemas en México es cómo se obedece la ley, pero el problema es que ahí están esos documentos. Un poco, y lo sabemos, digamos, la versión mexicana de la ola asociativa global estuvo muy influenciada por la lucha prodemocrática de la década de los 90 y por esta expansión de la sociedad civil de los últimos 20, 25 años en México, se hizo en muchos sentidos a la sombra del gobierno. Entonces, si se estaban empezando a abrir algunos espacios y demás, que ahora parece ser que se están cerrando, pues la sociedad civil y los actores no gubernamentales que participan en estos mecanismos van a potenciar una participación ciudadana no institucionalizada más fuerte. Yo creo que esa es la tendencia.
Dice, bueno, no viene el nombre, pero desde lo que usted ha investigado, ¿cree que la participación ciudadana funciona más de manera municipal, estatal o federal? Esa es también me parece que también es una muy buena pregunta. La forma clientelar y corporativista que tenemos todavía en muchos sentidos como herencia del viejo régimen, en muchos sentidos funciona más a veces a nivel municipal por la falta de controles, por la falta de transparencia y rendición de cuentas. Aunque a nivel estatal y federal, en muchos sentidos se habla de neocorporativismo, un neocorporativismo que está dado porque las organizaciones de la sociedad civil y las que participan en estos mecanismos están mediatizadas por el reparto de dinero, por el reparto sobre todo de programas sociales. Ahora, esto también cambia con el nuevo gobierno, porque sabemos que el nuevo gobierno está orientado completamente a la transferencia directa. Y justamente eso es un dato muy interesante, la primera notificación que hizo Presidencia de la República en 2018, en 2019, en enero de 2019, fue eliminar toda intermediación de reparto monetario en donde participaran organizaciones. El gobierno federal estaba tratando de combatir el clientelismo y mecanismos corporativos, pero eso hizo que un montón de programas, por ejemplo, el programa de refugios, y otra serie de programas que operaban las organizaciones de la sociedad civil, se quedaron sin un peso. Entonces, bueno, pues fue una decisión a rajatabla, pagaron justos por pecadores, pero yo considero que a nivel municipal funciona más un tipo de participación ciudadana y a nivel federal más otro tipo de participación ciudadana. Aquí mismo me preguntan qué sería lo más recomendable y de qué manera se puede acrecentar la participación ciudadana y la gobernanza en un municipio. Me parece que también es en dos niveles este acrecentamiento. Por un lado, nos tenemos que ciudadanizar y tenemos que promover mecanismos fuertes de transparencia y rendición de cuentas. Y por el otro lado, la organización comunitaria sigue siendo uno de los pilares clave de estas redes. Estas redes se nutren porque a nivel comunitario y a nivel municipal hay un montón de gente ya organizada. ¿Por qué a la sociedad no le interesa mucho participar en las plataformas previstas para tal fin? Yo diría, uno, porque muchísimos de estos espacios de participación ciudadana todavía están mediatizados y controlados por los servidores públicos. En muchos sentidos, y la literatura latinoamericana y en una parte la literatura mexicana han cuestionado muchos estos mecanismos porque son utilizados mucho más para limpiar la fachada pública de un gobierno diciendo, miren, ya consulté, ya participó la ciudadanía, y entonces voy a tomar esta decisión, que una participación, digamos, real. Entonces, en muchos sentidos, por ejemplo, nos hemos encontrado casos espeluznantes en donde cerca de estos 300 o 400 mecanismos, dependiendo de la cuantificación que utilicemos, pero estos mecanismos, yo tengo un cálculo por ahí de más o menos unos 50, 60 de estos mecanismos están en leyes, pero nunca se han reunido. Entonces, aparecen normativamente, pero no hay una materialización de estos mecanismos. Le pasó a turismo, por un tiempo le pasó, por ejemplo, al Consejo Consultivo del Servicio Civil de Carrera, y demás. Dice, ¿por qué a la sociedad no le interesa mucho? No, perdón. Tenemos la siguiente pregunta del profesor Raúl Hernández Mar.
El día de ayer asistimos a una conferencia cuyo tema principal fueron los métodos cualitativos. Desde tu experiencia de investigación en México, ¿cuál es la estrategia más adecuada para estudiar la participación a nivel local? Por ejemplo, el estudio de redes e interacciones, etcétera. Sí, mi querido Raúl, esta también es una muy, muy buena pregunta y justo lo quería mencionar porque lo que se ha hecho hasta ahorita, por ejemplo, la cuantificación del gobierno federal es muy cuantitativa y es solamente con levantamientos muy elementales. Y la discusión efectivamente tiene que transitar hacia la calidad. Mucho de lo que nosotros estamos haciendo y una de las cosas que hemos encontrado mucho en nuestro proyecto sobre gobernanza rural en México es que lo que se tiene que hacer ahora es evaluar evaluar el desempeño y los resultados de estos mecanismos de participación ciudadana institucionalizada. Y para hacer esa evaluación, los mecanismos cuantitativos que se han utilizado hasta ahora no funcionan de manera, no funcionan, simplemente no funcionan. Entonces, se tiene que hacer mecanismos mucho más sofisticados de evaluación, levantamientos mucho más sofisticados y complejos, que están relacionados con mecanismos con formas mucho más cualitativas de levantamiento y de trabajo de información. Entonces, ahí a mí me parece que hay, es un tema muy importante, es un poco hacia donde estamos llevando nuestro Atlas de la Gobernanza en México. Y lo señalaba muy bien Nacho ayer, en muchos sentidos, formas híbridas o formas mixtas de evaluación es lo más conveniente, al menos en algunos temas, en algunos sentidos. Dice un anónimo, en algún momento el Estado deberá establecer rubros específicos para el establecimiento, incluso financiamiento de dichos colectivos o cualquier mecanismo de participación ciudadana para su normatividad o disolución. Esa es un poco la discusión que se está dando ahorita. Una de las cosas que está haciendo el gobierno, ya que no puede modificar 205 leyes, que es en donde están presentes, por ejemplo, muchos de estos mecanismos, y esto sería un trabajo político y legislativo inacabable, y ya vieron todos los problemas que tiene en el Congreso la mayoría de Morena, en este caso, un poco de lo que está ocurriendo es que los están matando por inanición. Entonces, muchos de estos mecanismos necesitan algunos recursos para operar, porque, por ejemplo, no sé, el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil tiene representantes, es federal, entonces tiene representantes, no representantes, tiene miembros que viven en algunos otros estados. Entonces, simple y sencillamente, para reunirlos se necesita dinero. Simple y sencillamente para hacer las reuniones. Durante todo el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de Calderón había un fondo gubernamental para pagar esta participación, para fomentar, digamos, esta participación. Pero a partir de 2018, finales de 2018, este fondo se acabó. Entonces, por ejemplo, ahí hay un problema muy importante. Juan Carlos Cornel Núñez dice, Leonardo Abritzer en su último trabajo señala la posibilidad de que estos mecanismos sean cooptados por los grandes intereses privados. ¿Podemos reconocer esta dinámica en México? Yo creo que todavía esta es una discusión un poco más adelantada porque es muy raro que a la iniciativa privada le interesen estos mecanismos. Hay algunos en donde sí le entran, por ejemplo, los de COFEPRIS, en donde se está discutiendo el etiquetado, de la comida, de los alimentos chatarra. Entonces, por ejemplo, ahí sí le entraron, ¿no? Esos son consejos con participación no gubernamental fuerte, pero muy técnica, por ejemplo. Entonces, ahí en donde sí están siendo tocados ya algunos de sus intereses más importantes, empiezan a prestar cierto interés, pero eso es un buen tema de investigación porque en Estados Unidos, por ejemplo, este tema está mucho más adelantado. Y sí, los intereses privados pegan muy fuerte, pero lo que sí bien interesante es que estos intereses están golpeando sobre todo pues, a nivel legislativo, con la enorme estructura de lobbying que existe en los congresos y demás. Entonces,
desde ahí limitan mucho la participación ciudadana, aunque han habido cosas muy interesantes. Arcon Funk, por ejemplo, narra muy bien la experiencia que se dio sobre el sistema educativo, sobre el sistema, o sobre la cuestión policial en Chicago, en la década anterior, y pues es bien interesante ese proceso, y ahí también depende mucho de cuál es el ámbito, digamos, del mecanismo. Dice Melissa, es importante incorporar la participación ciudadana informal a mecanismos institucionales o formales si los ciudadanos sienten que el impacto y la incidencia es más eficaz desde mecanismos informales. Por supuesto que sí, digamos, en el mundo ideal, estos mecanismos plantearían la disolución, digamos, de la conflictividad social. Sé que estoy diciendo algo muy fuerte, pero digamos, a nivel ideal, se plantea que los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada son nuevos espacios en donde se delibera, en donde se trabaja, digámoslo así, la conflictividad social. Entonces, se supondría que en muchísimos casos, no en todos, pero en muchos casos, estos mecanismos contribuirían, o esa es la idea, deben contribuir a la disminución de la conflictividad social. Por eso también es muy importante la distinción entre mecanismos de participación ciudadana institucionalizada coyunturales y no coyunturales. Los coyunturales, por ejemplo, y ese es parte de los problemas de contabilización y cuantificación que se tienen, pero en los coyunturales, por ejemplo, algunos autores hablan, no sé si se recuerdan del conflicto que hubo en el Poli, una huelga larga que hubo en el Poli, y dado que el Poli no tiene carácter autónomo, intervino la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto. Y lo que hizo, no sé si se acuerdan, estas sesiones de Osorio Chong, afuera de la Secretaría de Gobernación, formalizando un diálogo con los jóvenes paristas y demás. Ese se considera, por ejemplo, como un mecanismo de participación ciudadana institucionalizada coyuntural. Una vez que se resolvió el conflicto a través de ese mecanismo de diálogo, desapareció el mecanismo. Pregunta Giovanni Cruz Vázquez, ¿de qué manera puede la antropología social hacer uso del concepto de participación ciudadana en el sentido de construir proyectos sociales en donde participen ciudadanos a nivel consultivo y de involucramiento y proponerlo a gobiernos municipales o estatales? Esta es una pregunta que no tengo una respuesta propiamente hablando en el sentido del enfoque de la antropología social, porque no soy antropólogo social. A reserva y a riesgo de decir una burrada, lo que podría decir es que en muchos sentidos, los nutrientes de estos mecanismos de participación ciudadana, que hablemos de dos nutrientes centrales, actores no gubernamentales deseablemente muy bien informados, muy bien capacitados, muy bien enterados, digamos, de los temas de los que trata el mecanismo y del mecanismo en sí mismo. Y otro componente muy importante son los actores gubernamentales, pues también muy bien formados, muy bien capacitados y que entiendan para qué sirven los mecanismos. Me parece que al menos la parte organizacional de los actores no gubernamentales es una cosa que ocurre desde el nivel comunitario y desde el nivel incluso, no sé si a nivel familiar o no. Yo creo que también habría que explorar mucho por ahí. Pero me parece que desde esa perspectiva la antropología social podría ser una herramienta muy importante para entender los procesos en los que se fortalece y se conforma esta idea de participación ciudadana desde una base mucho más social. Dice Melissa, desde la gobernanza es posible que los ciudadanos tengan poder de decisión e incidencia en los asuntos públicos. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta principal, esa es la idea. Y justamente, dado que no ocurre mucho todavía eso con muchísimos de los mecanismos que existen, los mecanismos se pueden convertir
en lugar de ser una forma de incentivar la participación ciudadana, un desincentivo muy importante. Otro anónimo, ¿cuál sería la mejor estrategia para aumentar la participación ciudadana más allá de solo la consulta, especialmente a nivel municipal? De un lado, se tiene que dotar de mayores posibilidades de decisión a los mecanismos, y eso se hace legislativamente, al menos insisto, al menos los que tienen un carácter institucionalizado. Pero para aumentar la participación ciudadana, los ciudadanos tienen que sentir, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que sentir efectivamente que los mecanismos sirven para algo. Que después de 2 o 3 reuniones en donde gasté 3 o 4 horas en cada reunión de mi tiempo, que se sienta que sirvió de algo, que se mejoró un programa, que se mejoró la implementación de un programa, que se mejoró el diseño de un programa, que se hizo una mejor evaluación de algo, ¿no? Tienen que sentir que sirven de algo. Raquel pregunta, ¿los procesos de ciudadanización en comunidades que no han vivido procesos de democratización en la sociedad son muy lentos y requieren convergencia de diferentes actores? Se ha escrito poco sobre formas como la zapatista, por ejemplo. Me parece que seguimos mirando la gobernanza desde fuera y muy vinculado al Estado. Sí, totalmente de acuerdo, Raquel. Y esta idea de la gobernanza, en el proyecto sobre gobernanza rural lo hemos discutido mucho. Bebir, por ejemplo, que es uno de los autores que más hemos utilizado como referente conceptual y referente teórico, Bebir plantea que la gobernanza son mundos de la gobernanza, es decir, que la gobernanza ocurre en un nivel que rebasa incluso al Estado. Entonces, evidentemente, y el caso zapatista a mí me parece que es un ejemplo muy, muy claro. Hay un proceso de construcción de gobernanza ahí. Pero es curioso lo que le ha pasado incluso a los zapatistas. En algún momento las comunidades zapatistas que durante años impidieron la participación de sus comunidades y sus miembros a que participaran en los programas sociales a partir de hace algunos años, permitieron que las comunidades zapatistas se integraran de nuevo a los programas de reparto social, ¿no? Es una decisión perfectamente entendible en muchos sentidos. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, sobre gobernanza dentro de las áreas zapatistas está nutrido y también participan, de nuevo ya regresaron algunos actores estatales, ¿no? Los operadores locales de los programas, ahora ya están participando en algunas de las reuniones zapatistas. Entonces, pues ese es un proceso también muy interesante. Sí, efectivamente, la gobernanza puede ser vista desde ámbitos más amplios, más amplificados de discusión. Por ejemplo, la discusión sobre gobernanza global, dado que no existe un Estado global, es o no hay un Estado, digamos, supranacional. Entonces, pues es una gobernanza completamente diferente entre actores que tienen capacidad de veto y que negocian y que se amenazan mutuamente permanentemente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es un enfoque un poquito diferente de gobernanza, pero ocurre. ¿Cómo podríamos incidir desde la academia en la formación de redes de participación ciudadana? Bueno, esto podría ocurrir, yo creo, en dos vertientes. Una, participando a nivel comunitario, es decir, siendo actores comunitarios, pavimentación de calles, cuestiones muy sencillas como fomento de construcción de infraestructura o lo que sea, hasta en la academia también, digamos, en la literatura hay una especializada en estos temas, hay una revisión muy fuerte sobre el papel de la academia y de los especialistas, y se han rastreado casos padrísimos, ¿no? En donde la academia fue clave para la participación y la potenciación de estos mecanismos de participación ciudadana. Yo recuerdo un caso que trabajé en Montreal sobre una gran alianza que se hizo para tratar de erradicar la indigencia en Montreal, y pues participaron todos los actores involucrados, ¿no? O sea,
Salvation Army, la UAI, constructores de vivienda social, organizaciones que atendían problemas de salud mental, un montón de organizaciones. Pero, pero tenían un problema muy importante que era, no tenían una metodología para medir el aumento o la disminución de la indigencia en el área metropolitana de Montreal. Y estuvieron atorados 2 años o 2 años y medio con ese problema, hasta que se acercaron a McGill y a la Universidad de Montreal, y con académicos de McGill y de la Universidad de Montreal diseñaron una metodología que ahora usa el gobierno canadiense a nivel federal. Diseñaron una metodología para monitorear y medir la indigencia en el área de Montreal, y fue la academia quien dio solución a ese asunto. Entonces, tenemos nosotros unas capacidades ahí muy particulares, importantes, que pueden contribuir en un montón de cosas para contribuir a la potenciación de la participación ciudadana. Dice Raquel, cuando digo vinculado al Estado me refiero a que está más cercana a sus intereses que a los de la sociedad civil. Sí, por supuesto. Hasta ahorita estas enormes redes de las que describía tienen que ver mucho más con el interés del Estado. ¿Por qué? Porque se siguen viendo desde una visión muy patriarcal y muy corporativista estas redes. Entonces, pues es un problema, pues hay mucho parroquialismo ahí todavía, la verdad. Los servidores públicos en muchos sentidos, a nivel federal, incluso a nivel federal, pero pasa a nivel estatal y a nivel municipal, en muchos sentidos no entienden para qué diablos sirve un consejo consultivo o un comité de participación ciudadana. Déjenme ver si... No tengo más preguntas de este lado, pero vi que llegaron algunas preguntas al chat, entonces las voy a contestar brevemente. Yareli Gutiérrez dice, ¿a qué se debe la disminución de la participación ciudadana en México y qué propondría para fomentarla? Creo que ya comenté algunas cosas al respecto. No estoy seguro que podamos decir que hay una disminución de la participación ciudadana. Lo que yo diría es que la participación ciudadana muta, se ha transformado, y conforme se van dando los avatares políticos, las transformaciones políticas y sociales, la participación ciudadana va mutando. Lo que yo sí abogo muy abiertamente, es que sea hacia donde sea que va la participación ciudadana, a nivel estatal tiene que mejorar el volumen y la calidad de los espacios de participación ciudadana institucionalizado que se ofrecen. Ese es hacia donde a mí me interesa ir. Dice mi querido Rizard, ¿cómo evalúas la posibilidad que a través de este mecanismo, participación ciudadana, se creará una estructura de poder paralela, con todas las amenazas, algunas de las cuales mencionaste, pero hay más? Sí, por supuesto que sí. Este es un debate muy de la ciencia política, y es la idea de que se crea un poder paraconstitucional o paraparlamentario con estas estructuras de participación ciudadana. Pero, por ejemplo, ahí Ofe o Philippe Schmitter, que trabajaron mucho esto desde finales de los 90, planteaban que al final es una necesidad. Es decir, los actores no gubernamentales que están pendientes de asuntos públicos y que efectivamente participan en la arena pública alrededor de estos distintos asuntos, ahí están. Y tenemos de dos: o incorporarlos, involucrarlos y hacerlos parte del proceso deliberativo alrededor de esos asuntos, o no. Ahora, hay varias amenazas, efectivamente, porque se pueden colar, un poco retomando la pregunta sobre cómo se cuelan los intereses de los grupos empresariales, de las empresas, del capital privado. Esa es una de las amenazas, porque por aquí hemos encontrado muchos problemas alrededor de organizaciones y fundaciones creadas por grupos empresariales que se utilizan como bastones políticos para golpear a los enemigos. Entonces, si eventualmente eso los puedes tener en los mecanismos de participación ciudadana, empujando única y exclusivamente sus agendas.
Ocurre lo mismo con actores políticos. Otro de los problemas que mencionaba era el problema de la burocratización. Esto puede ralentizar enormemente la atención de problemas importantes en asuntos como la seguridad pública o la seguridad nacional, que es un tema todavía más delicado, la atención a desastres naturales y demás, en donde se tienen que, o una pandemia como la que vivimos ahora, en donde se tienen que tomar decisiones muy prontas, expeditas en muchos sentidos. Uno diría que la participación ciudadana pues puede llegar a entorpecer ciertos mecanismos, cierta forma del ejercicio de gobierno. Sin embargo, lo que es curioso es que incluso en estos temas se ha fomentado la participación ciudadana. No digamos en el proceso decisional específico para la atención de los asuntos urgentes, pero sí en los mecanismos de planeación, en los mecanismos de evaluación. Incluso en estos temas está presente participación ciudadana. Mencionaría otros problemas, pero esto me toma más tiempo. Si gustas, mi querido Richard, te voy a pasar un paper que escribí sobre esto, entonces ahí lo comparto con todos ustedes. Gracias, gracias. Muy interesante lo que nos acabas de presentar. Esta pregunta es de Alma. ¿Cómo consideras que afectará los cambios en la participación que hoy se observan en la 4T, en la gobernabilidad? ¿Qué indicadores debemos observar? Yo diría, mi querida Alma, que hay cambios, pero el problema, la hipótesis con la que se ha trabajado en este proceso de fomento de la participación ciudadana a nivel global, porque no solo México, es un correlato de lo que ha ocurrido a nivel global en un montón de lados. Digo, en el caso de la gobernanza rural lo hemos visto con Inglaterra, lo hemos visto con un montón de otros lugares. Esta amplificación de la red tan fuerte de las redes de participación ciudadana, apuntan efectivamente a la gobernabilidad democrática. Arcon Fung, por ejemplo, dice que estas redes están orientadas a un proceso de profundización de la democracia, porque la democracia procedimental, la democracia liberal, la democracia schumpeteriana, típica, vive unos niveles de cuestionamiento muy elevados. Entonces, ahí el problema está en que se ha necesitado la profundización de la democracia, y una de las vías de esa profundización es la construcción de estas redes que fomentan gobernabilidad democrática. Si nosotros vemos, digamos, estas variables colocadas, digamos, de esta manera, el hecho que la 4T no solo no haga uso y no fomente, no amplifique esta red de redes, sino que en algunos casos la esté diezmando y la esté erosionando, me parece que es un proceso de ingobernabilidad. O sea, eso puede generar cierto proceso de ingobernabilidad primero a nivel sectorial, ¿no? En los sectores, pero después eso puede contribuir a echarle gasolina a conflictos sociales más fuertes. Esto, por ejemplo, yo lo vi claramente en el ámbito de la política de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. A partir de la entrada del nuevo gobierno, el Consejo Técnico Consultivo ha quedado completamente de lado. Sumado eso a la defunción del Programa de Coinversión Social Federal del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y la defunción del financiamiento público a organizaciones de la sociedad civil en general en la administración pública federal, esto generó un proceso muy fuerte de ingobernabilidad en este sector. O sea, ahí hay una narrativa muy grande entre organizaciones, académicos, entre los actores del sector que cuestionan severamente a la 4T, y los funcionarios, los servidores públicos de la 4T, la verdad, en muchos casos no saben ni qué hacer, porque no tienen un peso. Entonces, bueno, en fin, ¿qué indicadores debemos observar? Pues yo creo que hay que observar indicadores, primero los muy sencillos, que son los que vienen en los lineamientos, si los organismos, si los mecanismos se reúnen o no se reúnen, si
en qué nivel se cumple la ley, ¿no? O sea, si tienen página de internet, o sea, cosas muy, muy elementales. Y después tenemos que ir a indicadores mucho más cualitativos sobre la calidad de la deliberación y sobre los resultados que ofrecen a nivel público. Dice Zacatecas Coepla, muy interesante y útil la conferencia. Y la pregunta obligada, ¿se va a tener acceso a la presentación? Sí, por supuesto, la comparto con el doctor Oscar y con la doctora Maribel para que me hagan favor de compartirla. Giovanni Cruz dice, ¿de qué manera puede la antropología? No, ya la habíamos preguntado. Y déjenme ver... Ignacio López, Pablo Ranchero Ventura, excelente presentación de la participación ciudadana institucionalizada. Creo que, dice mi querido Nacho, para el desarrollo de la participación ciudadana se debe considerar los factores contextuales como elementos normativos y la oferta de participación. Por supuesto que sí. Ese es un tema que hemos discutido mucho, por ejemplo, en el seminario de gobernanza rural, pero es una cosa, completamente cierta. Y por eso lo que tenemos hasta ahora, las herramientas con las que contamos hasta ahora para evaluación y para monitoreo de los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada, incluso a nivel federal, son muy cortos y la verdad, son muy elementales. Tenemos que hacer mecanismos un poquito más sofisticados para llevar a cabo la tarea de monitoreo, evaluación de estos mecanismos, por supuesto que sí. Y evidentemente, efectivamente, se tiene que contemplar el aspecto, los factores contextuales, eso sin ninguna duda. No es lo mismo la participación ciudadana hace 25 años en Mérida que la participación ciudadana hace 3 años en el municipio de Cajeme, en Sonora. La participación, Berenice Olivares, la participación no institucionalizada, en este caso los movimientos sociales y marchas que han tomado una voz fuerte en el país, ¿cómo han incidido en los procesos participativos? Porque pareciera que toman fuerza unos días y después se olvida. Esta es una excelente pregunta, mi querida Berenice, porque muchos de estos mecanismos surgieron como respuesta a conflictos sociales que en muchos sentidos fueron conflictos sociales que nacieron dentro de movimientos sociales y que hicieron marchas, manifestaciones callejeras y un montón de distintas estrategias de movilización para empujar su causa. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el tema ambiental. Hasta el 2000, básicamente, el gobierno federal no pelaba el tema ambiental como se le hace caso ahorita. Y las organizaciones ambientalistas fueron las que, en conjunto, en alianzas con organizaciones ambientalistas a nivel internacional, fueron las que obligaron al gobierno de Zedillo y después al gobierno de Fox a firmar acuerdos internacionales que los obligan hoy en día a tener mecanismos de participación ciudadana institucionalizada. Pero incluso, por ejemplo, a nivel energético, eso también fue lo que pasó. Esta figura de consulta libre e informada que requiere toda obra de infraestructura, de macro obra de infraestructura, y que está metiendo en problemas al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas y a algunos otros de los proyectos que trae el gobierno federal hoy en día, son procesos que nacieron como esta presión que viene desde abajo, aunque también hay otros mecanismos que nacieron con la presión que les decía, que nacieron desde arriba o desde afuera. Gaby de la Peña, ¿podrías compartirnos los principales retos del CTC de la Ley Federal de Fomento desde tu visión como exconsejero? Mira, mi evaluación muy general sobre el CTC hoy en día es que es un consejo que se queda muy corto a nivel de resultados, es decir, su capacidad de incidencia de política pública, y esto creo que te puede servir para tu tesis, su nivel como incidencia de política pública es muy bajo, pero hasta 2018 tenía mecanismos bastante desarrollados y bastante trabajados para democratizar, digamos, la decisión, los procesos internos. Entonces, se queda bien en el nivel de procedimientos internos, pero todavía queda muy disminuida su capacidad para ofrecer resultados al público, ¿no? A la sociedad. Recordemos que las dos funciones centrales del CTC
es darle recomendaciones de política pública a la Comisión Intersecretarial que se encarga de ejecutar la política de fomento a las organizaciones de la sociedad civil y hacer la evaluación de la política de fomento cada año. Y honestamente, y ahí también va un mea culpa porque yo estuve ahí 3 años, pero no logramos profundizar el mecanismo de recomendación fue más o menos un poco más fuerte, pero el mecanismo de evaluación todavía sigue siendo muy débil. Dice Maribel Dávila que se dará constancia de participación, que por favor anoten su nombre y su correo, y la Secretaría Académica, Oscar, que la conferencia estarán disponibles a la brevedad. Y me parece que es todo. Déjenme reviso el chat y es todo. Les agradezco muchísimo. Hay una más de Frida Barrios, perdón, con esta cerramos, mi querida Maribel. ¿Qué tan factible puede ser generar modelos de participación interdisciplinaria dentro de la unidad? Esto para promover no solo la participación ciudadana en estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades. Querida Frida, esta es una excelente pregunta y es una cosa bien interesante, dado que el ala más fuerte de la participación ciudadana se ha dado en el área ambiental. Por supuesto, con CBS me parece que hay oportunidad de hacer cosas muy interesantes. En algunos trimestres yo ofrecí el taller de mecanismos de participación ciudadana y después más específicos sobre consejos consultivos y participaron estudiantes de CBS y la verdad su participación fue buenísima. Hay algunos de los trabajos que desarrollaron los estudiantes en ese momento de muy buena calidad y bueno, eso me parece que es una ventana de oportunidad muy interesante, muy importante. Más allá de eso, la discusión también, por ejemplo, con los colegas alrededor de los temas hídricos y por la situación específica de la cuenca Lerma, pues también ahí hay un montón de cosas, o sea, todo el tema sobre gobernanza del agua, ese es muy interesante. Doy ahí el comercial, estamos negociando con el INTA, que es el Instituto Mexicano de Transformación, de Tecnologías del Agua, estamos viendo la posibilidad de sacar un dossier sobre gobernanza del agua, porque el tema del agua está también muy, muy asociado con participación ciudadana, dada la idea de el manejo sustentable del agua, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también me parece que hay una excelente oportunidad. Y si nosotros esto lo vemos con una de las láminas que trabajaba, que ofrecía en la presentación, lo vemos con el paraguas más grandote que tenemos en muchos sentidos para la discusión de estos temas, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahorita hay financiamiento y hay un montón de posibilidades por todos lados para hacer proyectos interdisciplinarios que apunten a la potenciación y al cumplimiento, al monitoreo, a la evaluación del avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, me parece que también esa es una excelente oportunidad que se puede potenciar en la unidad Lerma, no solo a nivel de docencia, sino incluso también a nivel de investigación. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Agradecemos al doctor, al maestro Becker, esas aportaciones y pues los invitamos para seguir con nosotros en las siguientes sesiones que vamos a tener programadas. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, a todos Mónica. los participantes por estar, por participar. Y nos vemos el lunes 20 y el jueves 23. Vean que, por favor, chequen que son 2 distintas horas. La de lunes es a las 12, que es Crisis Sistémica y Coronavirus, del doctor Juan Castains, profesor distinguido de la UAM Iztapalapa, y el jueves 23 es a las 10 de la mañana, Miedo Global, con el doctor Gustavo Lins. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Subiremos
todas las conferencias con sus respectivos PowerPoint y materiales que nos quieran compartir cada uno de los videoconferencistas magistrales para que todos tengan el material disponible. Hasta luego. Muchísimas gracias, Mónica. Hasta luego. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego y gracias.